Buenos días, caballeros. Abran su Biblia en Santiago capítulo 1. Vamos a ver Santiago 1, versículos 12 al 25. Me gustaría decir que estoy honrado y tengo el privilegio de estar aquí. Recuerdo como pastor de jóvenes en Visalia, sintiendo el deseo de venir al seminario y después manejando por semestre y medio de Visalia aquí para hacer eso y el seminario haciendo lo posible mediante diferentes contactos hasta que finalmente nuestra familia se mudó aquí. Entonces estoy tan agradecido por estar en medio de ustedes, con ustedes y poder abrir la palabra de Dios con ustedes. Santiago 1, versículos 12 al 25 es nuestro texto. Y he titulado este sermón los probados y los fieles. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Oren conmigo rápidamente. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Que tu verdad esté escrita en nuestros corazones, que seamos consolados por las palabras que están aquí para nosotros, que tu Espíritu ilumine tu palabra para nosotros. En este momento te amamos, Padre, y te damos gracias por tu Hijo y por la palabra que está con nosotros para animarnos y fortalecernos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero abrir con una pregunta. ¿Qué significa ser bendecido? ¿Quién es bendecido? ¿Quién es el hombre bendecido? Si fueras a buscar en el mundo, en la actualidad, te darás cuenta de que esa palabra, que desde los 1800 rara vez ha sido usada, apenas ha empezado a ser usada en la última década, más o menos, realmente se ha distorsionado. Lo que ha significado ser bendecido se ha perdido. Un escritor en el New York Times hizo un comentario de esto. Ella escribió, aquí algunas maneras en las que Dios ha tocado mi red social en los últimos meses. Dios ayudó a una amiga a entrar a una escuela, fue bendecida por entrar ahí. Tuvieron la bendición unas personas de ir a una playa. Un año de espera, finalmente se sintió bendecida una mamá por un niño. Dios concedió a muchos miles a muchos miles de personas que dijeron gracias en Facebook, tan bendecidos por eso. Y ella siga. Pero el mundo, el uso de la palabra ha despojado todo de su significado. Me siento tan bendecida por algo. ¿Su conclusión en todo esto? No hay nada como invocar a la santidad para jactarte de tu vida. Pero llamar algo bendito es el término común de aquellos que se quieren jactar de algo que han alcanzado mientras que pretenden ser humildes. Han alcanzado algo pretendiendo ser humildes.
Esa es la manera en la que el mundo ha concebido la bendición. Sin embargo, Santiago explica esta definición en la voltea de cabeza. Santiago no permite ese tipo de definición de bendición. La bendición es totalmente diferente para él y aunque el mundo puede confundirse en lo que significa ser bendecido, queremos conformarnos con la palabra de Dios y su verdad. De entender que con ser bendecido con frecuencia no tienes de qué jactarse, que la bendición con frecuencia viene mediante el horno, no mediante la comodidad. Antes, en Santiago capítulo 1, versículo 2, Santiago escribe, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que es interesante es cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces vemos esa bendición que viene de las pruebas. Ser bendito o ser bendecido no significa que tienes éxito o estás cómodo, sino que sino ser bendecido quiere decir que has atravesado por algo. David Cunningham es un testamento, es un testimonio de ser bendecido. Hombres como él son testimonios de ser bendecidos. Sin embargo, hay algo increíblemente irónico en esto. ¿Cómo entendemos y cómo llegamos a entender el ser bendecido cuando enfrentamos pruebas? Eso no parece ir de la mano. Ser bendecido y tener que enfrentar dificultad y pruebas y tribulaciones en la vida no parecen encajar. Pero Santiago quiere que sepamos que los bendecidos son los que son fieles y son probados, que podemos estar seguros de que gozamos del favor de Dios y que nos ama y que nuestro gozo y satisfacción en Él son dados a conocer por cómo respondemos a las pruebas de la vida. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en Santiago capítulo 1, versículos 12 al 25. Sabemos que la bendición para el creyente, como el versículo 12 lo muestra, es recibir esta corona de vida después de soportar las luchas de la vida. Esta corona de vida está en oposición. Es la corona que es vida. Es recibir la gran promesa, vida eterna. Esos son los bendecidos, esa es la bendición. ¿Cómo sabemos que somos los bendecidos? Por cómo respondemos en medio de una vida que no se siente que estamos llegando a ningún lugar, que no se siente que estamos acercándonos a esa bendición. De hecho, las cosas parecen desmoronarse a nuestro alrededor. ¿Cómo respondemos a las pruebas para saber que realmente somos bendecidos? La respuesta no está en el éxito temporal, en la comodidad de la vida o la ausencia de dificultades, sino que más bien al perseverar en las pruebas. Y Santiago nos da 4 reacciones ante las pruebas para que estemos seguros de que somos bendecidos. 4 reacciones a las pruebas para que sepamos que somos aquellos que hemos hallado el favor de Dios. Muchos saben que las pruebas todavía van a abundar en nuestras vidas. Sin embargo, esta promesa de que somos bendecidos es una certeza para nosotros de la esperanza venidera. Entonces, las 4 reacciones que vamos a ver, en primer lugar, es que el hombre bendecido se rehúsa a culpar a Dios por la tentación. En segundo lugar, reverencia la bondad de Dios. En tercer lugar, él recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Y en cuarto lugar, él responde a la palabra de Dios con obediencia. En primer lugar, veamos que el hombre bendecido se rehúsa a culpar a Dios por la tentación. Versículos 13 al 16. Este hombre que está soportando una prueba porque sabe que va a recibir la corona de vida, porque Dios se la ha prometido a los que le aman, se rehúsa a culpar a Dios por la tentación. Como pueden ver, las pruebas con frecuencia fertilizan la tierra de nuestros corazones mediante las cuales la tentación puede venir. Hay 2 cosas que pueden pasar en la prueba. O te puedes acercar a Dios o te puedes alejar a Dios. Puedes depender de Dios o puedes dejar a Dios. La tentación es simplemente eso. Es una falta de dependencia de Dios y una lucha por luchar por tu propia vida. Es un sentido de dependencia de ti, un sentido de que yo puedo hacer esto, yo puedo arreglar esto. Esa no es la respuesta. La tentación aquí es presentado como algo que produce o nos tienta a una conducta impropia. Darle la espalda a Dios en medio de una prueba es una conducta impropia. No es la conducta de un hombre bendecido. En las pruebas debemos acercarnos y no retraernos a nosotros mismos. Debemos depender, no volvernos independientes.
La respuesta impropia en medio de la prueba es ver la tentación y apuntar el dedo de regreso a Dios. Y tú pensarás que tú no harías eso, pero tu padre hizo eso. Adán en el huerto, cuando Dios viene y dice, y él dice, la mujer que me diste por compañía, nos reímos de eso. La mayoría de nosotros sabemos lo mal que estuvo eso, pero Dios no estuvo contento con esa respuesta. Adán no asumió la responsabilidad de su propio pecado. Eso es lo que el hombre bendito hace. No se vuelve Dios y dice, tú me tentaste. ¿Por qué es eso impropio? Bueno, en primer lugar, Santiago dice, porque ninguno puede decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Lo primero es que la persona que culpa a Dios por su tentación en medio de la prueba, entiende de manera equivocada a Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Él es inmune a las provocaciones del pecado. Él no tiene un gusto por la maldad. Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que te agradas de la impiedad. Ninguna maldad mora contigo. Esta es la razón por la que Isaías 6, cuando Isaías estaba delante de Dios, ¿qué es lo que él hace? Él teme ante este Dios santo, que es abrumadoramente santo, porque es un hombre de labios inmundos. Dios no puede ser tentado por el mal. Él es totalmente santo y justo, y por lo tanto en tu tentación no puedes culpar a Dios por la tentación porque no viene de Él. Y Él mismo no tienta a nadie. Él es un buen Padre. Él no te va a dar algo que Él no desea para sí mismo. Él desea lo mejor para sus hijos, y por lo tanto Él no va a darte mal, porque la maldad no es parte de lo que le gusta a Él. Aunque Él planea las pruebas y las permite, no los quiere para nosotros, porque Él aborrece eso. Y Dios quiere que el creyente soporte las pruebas y escape de la tentación. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Esa, para que podáis soportar. Dios no te va a tentar en medio de tu tentación. Él va a dar y va a proveer el medio de escape. Podría ser natural en este punto pensar, bueno, si Dios no me ha tentado, entonces es el diablo. Tiene que ser Satanás y tienen que ser esas fuerzas malas que me están atrayendo a creer que en medio de esta prueba debo negar a Dios. Eso no es lo que Santiago dice. Él dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No estés culpando al diablo cuando tú te tientas a pecar. No culpes al diablo cuando tú eres tu peor diablo. Eso es lo que Santiago dice. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estos son términos para cazar y pescar, de preparar una trampa y alcanzar a tu presa al engañar al pez con el anzuelo, con un objeto brillante que llama su atención. No necesitas el diablo que te atraiga. Lo tienes en ti, tus deseos carnales, lo tienes en ti. Las cosas que están en guerra con el espíritu que está en ti, contra el espíritu que está en ti. Esas son las cosas que te tientan. Y cuando esas cosas te tientan, no te llevan en la dirección de un hombre bendecido. Un hombre bendecido busca la corona de vida, pero este hombre tentado, esta persona que ha dejado a Dios y ha culpado a Dios por sus pruebas, por sus tentaciones específicamente, cuando su deseo es concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Y cuando dejamos a Dios, nosotros emitimos nuestro propio veredicto. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no le damos la espalda a Dios, porque si somos el hombre bendito, si esa es la posición que se nos ha dado por Dios mismo, buscamos la vida, no la muerte. Y en nuestro deseo no nos va a acercar más a la vida, sino solo al foso del infierno. Queremos ser el hombre bendecido. Y para hacer eso tenemos que reconocer nuestro propio pecado. Hermanos, cuando las pruebas vienen,
van a traer tentación. El ladrón no roba simplemente porque no tiene, porque se ve tentado a tener. Se ve tentado a tener lo que no tiene. Y entonces así es contigo y conmigo. Cuando nos vemos tentados a pecar, no es la prueba, sino el deseo de nosotros por tener aquello que no tenemos, por tener aquello que no nosotros, que no tenemos, buscar aquello que Dios no quiere para nosotros. Y en ese momento, ¿a quién culpas? Santiago dice, no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Y la persona que culpa a Dios es engañada. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis con las pruebas y las tentaciones que vienen. ¿En dónde buscamos concentrarnos? ¿Buscamos concentrarnos en el pecado o en la lucha con Dios? Amigos, tenemos que ser personas que aun cuando somos tentados, nos volvemos a Dios y no engañarnos, porque las pruebas son una prueba. Agustín dijo que las pruebas van a probar y nos van a reprobar. Van a probar la fe que está en ti o la fe que no está en ti. Entonces, si la tentación, si las pruebas solo te llevan a ser tentados y te llevan a la muerte y al pecado, eso podría probar que no tienes fe en absoluto. También prueba algo más, que no reverencias la integridad y la bondad de Dios. El hombre bendecido no solo reconoce su propio pecado y menosprecia la tentación, sino que también reconoce que la tentación solo viene de uno mismo porque Dios no es el dador de la tentación. Dios solo es el dador de bien. Dios solo puede ser capaz de hacer bien porque es incapaz de hacer el mal. Si ese es Dios, entonces sabemos, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En medio de las pruebas no nos atrevemos a probar a Dios, porque inclusive Jesús ora que no nos meta en tentación, sino que nos libre del mal. Y no creo que Jesús ora porque Dios nos va a mandar a ser tentados. Por lo tanto, Dios es bueno. Y sabemos que inclusive en medio de la tentación, Él se aferra a la tentación de la bondad de Dios. Él ha probado una y otra vez que Él es bueno. Que toda buena cosa que ha traído en nuestra vida, toda buena cosa que nos ha pasado, inclusive nuestra propia salvación, inclusive ser parte de esta iglesia y este seminario, desciende de la mano todopoderosa de Dios. El hombre bendito reverencia la integridad y la bendición de Dios. Él está asombrado de esto, él lo busca, él se deleita en él espera de ello, él lo disfruta. Romanos 5:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Tenemos fe porque sabemos que en Dios hay vida y bondad.